mí me toca en lo personal esta pequeña palabra evidencia, porque la mayoría de veces nosotros, para que nosotros podamos ver que suceda algo o queramos algo, queremos evidencia de lo que nos están contando, ¿verdad que sí? Entonces, cuando yo voy a buscar el significado de la palabra evidencia, yo me quedo con la explicación relacionada a Hebreos 11. Dice que el significado sabemos que es la certeza clara y la manifestación de lo que no se puede dudar. Ese es el significado de la palabra evidencia. Entonces, necesito que si usted ve a alguien durmiéndose, chóquele al lado, porque el Espíritu de Dios quiere hablar hoy, pero no necesitamos a nadie que se duerma, ¿ok? Así que si usted está sentado al lado, aunque yo creo que no hay muchos sentados al lado, pero usted dígale al que está al lado, es tiempo de gratitud. Y es tiempo de agradecerle a Dios. No. En tiempo de gratitud. Come on. ¿Ok? Entonces, vamos a la palabra de Dios. En el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1 en adelante, nosotros tenemos la nueva versión internacional y dice así: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe, 11:1. Ok, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Sígueme ahí, por favor. Porque por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda, y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Déjemelo ahí, no lo muevas, ¿ok? Necesito que el pueblo entienda algo. Cuando hablamos de la palabra fe, la fe es la certeza de lo que esperas y la convicción de lo que no vemos, ¿verdad que sí, esposo mío? Entonces, ¿qué sucede aquí? Yo voy a hablarle de tres personas que habla el libro de Hebreos, capítulo 11. En realidad habla de aproximadamente 5 personas, porque también está Abraham y también está Sara. Pero yo no voy a hablar de Abraham y de Sara, y la razón por la cual no voy a hablar de Abraham y de Sara es porque ellos no estaban en el diluvio, en el tiempo del diluvio. Ellos fueron después del diluvio. ¿Estamos aquí? Préstenme mucha atención, por favor. Ahora, le expliqué claramente que la evidencia se manifiesta, es la certeza clara y la manifestación de lo que no se puede ver y que tú no puedes dudar. O sea, tú sabes que hay algo y cuando ya tú lo ves, tú sabes que no puedes dudar por lo que tú viste. Tú tienes evidencia de lo que tú vistes. ¿Estamos aquí claro? Ahora, la Biblia describe del primer hombre que le voy a hablar. Le voy a hablar de Abel. Abel era el segundo hijo de Adán. Adán y Eva tuvieron 2 hijos. Uno se llamaba Caín y el otro se llamaba Abel. Pero hay algo que me impacta de la vida de los hijos de Adán y Eva. Primero que nada, Caín y Abel no tenían la relación que tuvieron sus padres en el huerto del Edén. Ellos no tenían esa relación como lo tuvo Adán y Eva. Por lo tanto, aunque la Biblia no lo describe, a mí se me hace claro de que Adán y Eva tuvieron que haberle hablado sobre Dios.
describe de que hey, ellos tuvieron que haber escuchado sobre Dios. Por lo tanto, a mí me explica esto de que la fe de Caín y Abel vino por el oír. El oír de la palabra de Dios. Sus papás se sentaron y le explicaron del Dios bueno que creó el universo, el Dios que lo tenía en un Edén, el Dios que lo amó, el Dios que lo cuidó, y por su desobediencia ellos perdieron el Edén. Ellos pudieron haber escuchado sobre todo eso, pero la Biblia describe que cuando llegó el momento nadie le explicó que diera una ofrenda, porque la primera ofrenda fue por ellos. Nunca en la Biblia se había escrito de que alguien le había dado algo a Dios. Así que eso no lo aprendieron de sus padres. En realidad, eso salió de su corazón. Pero me llama la atención algo, esposo mío. Que el que abrazó la visión o abrazó la enseñanza de sus padres fue Abel. La Biblia dice que cuando fueron a darle una ofrenda a Dios, Caín era agricultor y Abel pastoreaba ovejas. Pero Caín, cuando fue y le dio la ofrenda a Dios, la Biblia dice que no le dio lo mejor que tenía. Pero más sin embargo, Abel, como abrazó la visión y había escuchado, y la palabra que escuchó entró a su corazón, eso hizo que él le diera lo mejor a Dios. Aquí me detengo y golpea al que tenga al lado que se está durmiendo, que se levante en el nombre de Jesús. Aquí yo me detengo. ¿Por qué? Porque cuando Abel le da lo mejor a Dios, la Biblia no describe por qué Abel le da lo mejor a Dios. Lo único que yo puedo entender aquí, es que Abel estaba totalmente agradecido con Dios. Abel estaba agradecido con Dios. Dios no le había dado lo que le dio a sus padres, pero sus padres sí le contaron del Dios bueno que él tenía, y por esa razón él dijo: dale lo mejor a Dios, él se merece lo mejor. Pero aquí está el asunto. Dios no solamente vio la ofrenda, sino que vio el corazón, la intención del corazón. Así que yo entiendo ciertamente que la intención del corazón de Abel era una intención que agradó a Dios. Y la Biblia dice que por él haber tenido la intención, que es ligada a la fe, escuchen esto, esa intención agradó a Dios. Ahora le voy a explicar por dónde voy, porque ustedes están como que, ok, pastora, él agradó a Dios, pero ¿cómo es que agradó a Dios? ¿Y cómo es eso? Dígame si el aire está encendido, que tengo calor. Él agradó a Dios de tal manera que le dio lo mejor. Estaba agradecido y la intención del corazón fue lo que lo movió a él a darle lo mejor a Dios. Estamos aquí. Ahora, él solamente escuchó de Dios, pero nunca lo había visto. Yo me imagino que él estaba viendo solamente el ángel parado con la espada en el Edén, y esa era la evidencia para que su fe creciera. Él estaba viendo el universo y esa era la evidencia para que su fe creciera. Él estaba viendo los pájaros, los árboles, él estaba viendo los peces y esa era la evidencia para que su fe creciera. No había escuchado a Dios, no tenía una relación con Dios, y solamente con ver el universo él dijo: yo quiero conocer a ese Dios y quiero darle lo mejor a Dios. ¿Alguien puede darle gloria a Dios? Y la Biblia dice que Abel le dio la mejor ofrenda a Dios, pero Dios no estaba viendo más la ofrenda, sino que estaba viendo el corazón
de cada uno, la intención de su corazón. El corazón de Abel estaba lleno de fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, lo único que mueve a Dios en realidad es la fe. Lo que agrada a Dios es tu fe. Lo que hace que Dios pueda obrar en tu familia y en tu casa es tu fe. ¿Alguien está aquí en esta hora? Sí, si vas a dárselo, dáselo fuerte. Me llama la atención porque la Biblia luego explica de Enoc. Por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. ¿Recibió testimonio de qué? Pásame al versículo 6 rápidamente. Versículo 6, ¿dónde está? Rápido, 6. Yo no le di el 6, pero dámelo. Por favor, dame el 6 y el 7. Dio testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué sucede aquí? Le voy a explicar. Enoc, ya el mundo estaba perdido. Enoc vivía un mundo lleno de maldad. Y Enoc tenía 65 años cuando tuvo un encuentro con Dios. A los 65 años nace su hijo Matusalén. Matusalén es el hombre que ha vivido más años en toda la Biblia. No hay ni un hombre que ha vivido. Matusalén vivió 969 años. Y la Biblia describe el significado del nombre de Matusalén es cuando él llegue, cuando él muera, yo vengo. Le voy a romper esto para que usted me pueda entender. Dios se le manifiesta a Enoc. La Biblia no habla mucho sobre Enoc, solamente hay dos capítulos que hablan sobre Enoc. No hay mucho sobre Enoc. Así que si yo te quiero explicar de Enoc, tú no vas a entender porque no hay mucho en realidad. Lo único que describe que Enoc tenía 65 años cuando Dios le habla y le dice: hey, yo voy a destruir la tierra porque la maldad del ser humano me ha llegado hasta las narices. Me arrepentí de haber hecho al hombre y por esa razón lo voy a destruir. Dios le habla a Enoc a los 65 años y le dice: cuando muera el hijo que tú vas a tener, Matusalén, cuando eso suceda es que voy a destruir la tierra. ¿Alguien está aquí? A mí me llama la atención esto. Abel escuchó hablar de Dios y vio el universo y creyó, y su fe fue aumentada a tal punto que le dio lo mejor a Dios. Enoc tuvo un encuentro con Dios. Dios le dio una palabra y le dijo: Enoc, voy a destruir la tierra. Cuando nazca tu primer hijo, Matusalén, ese hijo va a ser el que va a durar muchos años, pero los años que va a tener la tierra, después de ahí voy a destruir la tierra cuando él muera. Enoc decide: hey, si Dios me dio esta palabra, yo necesito ir a llevarla al mundo entero, que Dios va a destruir la tierra. Y la Biblia dice que Enoc fue un pregonero de justicia y comenzó a decirle al mundo: viene un juicio, viene un juicio, viene un juicio, viene un juicio, arrepiéntanse, viene un juicio, viene un juicio. Es que yo sé que la iglesia no quiere escuchar sobre eso ahorita mismo. Es que el mundo no quiere escuchar sobre eso ahorita mismo. Nadie quiere escuchar que venga un juicio. Pero es que la maldad del hombre crea juicio. La maldad del hombre, Karina, crea juicio. La maldad del hombre hace que Dios envíe juicio. No, porque no es que Dios sea malo. Es que Dios, cuando tú haces demasiada maldad, es que Dios también tiene... Alguien necesita escucharlo. Es que la maldad del hombre le llegó a las narices de Dios. Y escuchen cómo es que Dios es tan compasivo y tan amoroso, porque le dio eso a Matusalén, a Enoc cuando tenía 65 años. Nace Matusalén y le dice: cuando Matusalén muera, yo voy a destruir el mundo. Matusalén vivió 969 años. Con 969 años llegaron generaciones y generaciones, porque Noé fue la 10ª generación después de Adán y Eva. Enoc fue la 7ª generación. Por lo tanto, Dios tenía misericordia sobre la tierra, pero envió un pregonero de justicia y le dijo: Enoc, habla y di
estaba evadiendo este mensaje. Donde yo me metía a estudiar, el mensaje salía. Y yo decía, Señor, ¿qué me estás hablando? Y decía, es que quiero que de tus labios salga y le diga al mundo qué es lo que viene. Y yo le peleé al Señor y le dije, Señor, yo no quiero hablar sobre eso. Es que el mundo está revuelto. ¿Y cómo es que yo le voy a hablar de que viene juicio? Es que necesita decirle que la maldad ha subido a mis narices. Y es que yo necesito que entiendan que como la maldad ha subido a mis narices, por eso es que la iglesia no está ni siquiera llena, porque la gente ni le interesa con Dios mucho más. La gente está viviendo los tiempos de Noé, y claro está que en los tiempos de Noé muchos van a estar tomando, bailando, fiestando, no le van a importar Dios. Yo necesito predicar esto, alguien necesita escuchar esto. Dios me habló y me dijo, dile al pueblo que yo soy un Dios compasivo, pero también soy un Dios que es fuego consumidor. Matusalén duró 969 años. La Biblia dice que Enoc duró 365 años y no murió. Dios se lo llevó. ¿Alguien está escuchando esto? Pero me llama la atención porque en el libro de Hebreos explica de que antes de que Dios se lo llevara, él dio testimonio de que agradó a Dios. Y luego en el versículo 6 dice, empero sin fe es imposible agradar a Dios. Eso me enseña a mí, Wanda, de que una palabra que Dios le dio a Enoc. Enoc abrazó esa palabra. Yo no sé cuántas palabras Dios te ha dado a ti y tú no has querido abrazar esa palabra. El cumplimiento de lo que Dios ha dicho de ti y de tu casa, tú lo vas a ver. Tú lo vas a ver. Dios te ha dado una palabra y Dios no es hombre para mentir. Alguien necesita darle gloria. Una palabra llevó a Enoc a ser el pregonero de justicia. Y comenzó a predicar y comenzó a predicar y comenzó a predicar. Juicio viene, juicio viene, juicio viene. Arrepiéntanse. Y nadie lo movió de ahí. Tanta era su relación con Dios, tanto creyó en lo que Dios le estaba diciendo, que dice que la fe de Enoc agradó a Dios de tal manera que se lo llevó. 365 años. Nace Matusalén. Pero Matusalén tiene un hijo que se llama Lamec. Lamec tiene un hijo que se llama Noé. Y seguimos. Por la fe. Ahí dice agradar a Dios. Porque es meterse que el que a Dios se allega, crea que le haya y que es galardonador de lo que le buscan. Por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor apareó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Escuchen esto. Noé, su bisabuelo, ¿quién era? Enoc. Dios le da una encomienda a Enoc, se lo lleva, pero le da la encomienda al bisnieto y le dice, hey, esto tiene que ocurrir. Y le dice, y cuando le dice a Noé, le dice, Noé, quiero que construyas un arca, porque la maldad de este mundo me ha llegado hasta aquí. Voy a destruir el mundo con un diluvio. Noé no titubeó ni dudó. Yo me imagino que su abuelo Matusalén y su papá Lamec le habrán contado de la predicación, de la primera predicación que escucharon de la boca de Enoc. Y le dijeron, mi papá, Matusalén diciendo, mi papá hablaba sobre un juicio que venía. Así que lo que tú estás diciendo, Noé, esto no te lo reveló carne ni sangre. Esto fue Dios que te dijo que construyera un arca, porque mi papá se le reveló que venía. Si tú se lo vas a dar fuerte, dáselo al Señor. Y la Biblia dice que Noé no tenía más nada que creer en la palabra.
Me llama la atención algo. Me llama la atención algo porque Noé, Dios le da esa palabra y le dice, construye un arca. Matusalén tenía que morir. Por lo tanto, Noé pudo ver a su abuelo Matusalén. Y yo me imagino que Matusalén le habrá contado sobre Enoc. Y le dijo cómo Enoc predicaba sobre el juicio que iba a venir sobre la tierra. Y me imagino que el papá de Noé tuvo que haberle dicho, sí, ese es Dios. Pero Dios le dijo a Enoc que cuando muriera Matusalén era que iba a enviar el juicio. Pasaron 120 años según los teólogos. 120 años Noé construyendo un arca y la gente haciéndole burla. Noé, tú eres loco. Nada va a pasar, aquí ni siquiera ha llovido. Noé no sabía sobre un diluvio global universal. Noé no sabía absolutamente nada sobre eso. O sea, Noé solamente tenía que creer en el carácter y la palabra de Dios. Lo que Dios dijo, Noé tenía que pararse firme y creer que si Dios se lo dijo, él tenía que hacerlo. Noé, tú eres loco. Pasó un año. Qué bueno que Noé tenía fe y que la maldad que estaba en la tierra no consumió su fe como lo está consumiendo. La maldad que estaba en la tierra en aquel entonces era una maldad sobrenatural, porque lo que ocurría en la tierra era que los hijos de los hombres, en otras palabras, los ángeles caídos, se juntaron con las mujeres de la tierra y tuvieron gigantes nefilines. Yo necesito hablar de esto un momento, porque si Dios me lo pone en mi espíritu, necesito soltarlo, y más cuando la iglesia está así. ¿Crees que todo lo que está pasando en la tierra es en vano? Lo que estamos viendo, todo el revoltijo, huracanes, terremotos, no. Yo estoy hablando de alguien que necesita entender un poco Mateo 24, principio de dolores. Yo venía manejando y yo decía, Señor, principio de dolores, ¿qué quiere decir? Es que el dolor de parto a veces viene y a veces va. Así que va a haber un tiempo que ustedes van a tener el dolor, otro tiempo que se va a bajar, otro tiempo que cuando llegue va a subir más. Es que vienen tiempos más duros, iglesia. Wanda, yo quise salir de este mensaje porque yo no quería hablar sobre juicio. Porque yo sé que el mundo está revuelto y lo que el mundo quiere escuchar es paz. Pero yo necesito decirle a la gente que corra a los pies de Cristo. Que aumente su fe los que creen. Yo necesito decirte que si tú crees, aumenta tu fe aún más. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo vino a matar, a robar y a destruir, y lo primero que va a quitarte es la fe. La fe que es nuestra victoria. La fe que salva el mundo, la fe. Si tú no tienes fe, no vas a agradar a Dios. Porque cuando tú pierdes la fe, tú pierdes la esperanza, tú pierdes el ánimo, tú pierdes el deseo. Es la fe lo que nos sostiene. La fe es la que es nuestra sustancia. Es la fe la que es nuestra evidencia. La que el mundo ve cuando el mundo está en un caos. Todo lo que ven en el creyente es fe. Es fe. It's your faith. It's your faith. Es tu fe la que va a vencer al mundo. Es tu fe la que va a ser tu estandarte, tu bandera. Es tu fe la que va a sobrevivir estos vientos fuertes. Es tu fe la que va a aguantar cuando venga la tribulación y vengan esos momentos difíciles. Es tu fe. Es tu fe, iglesia. Yo decía, Señor, ¿cómo es que me estás llevando este mensaje? Me decía, predica lo que estoy poniendo en tu boca. Y Noé construyó un arca por 120 años. Matusalén muere a la edad de 969 años. Y en el momento que muere Matusalén, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero me voy a detener un momento aquí, porque Noé podía haberse cansado, porque todo el mundo le hacía burla y le hacía bullying y le decía, Noé, tú eres loco, aquí no llueve,
Y Noé siguiendo construyendo y escuchando las medidas a el tamaño de este. Y cuando veas vas a meter cada animal con su pareja y tu familia solamente va a entrar. Mira qué bueno es Dios y qué amoroso. Dios le da oportunidad por 120 años para que se arrepientan y no se arrepintieron. Y Dios manda un pregonero de justicia que viene de la descendencia de Enoc y le dice: Noé, habla y predícale y dile que se arrepientan, porque voy a enviar un diluvio universal y el diluvio va a acabar con toda la raza humana y con todo lo que está, porque la maldad I need to speak about this, porque hasta que yo no lo saque yo no estoy tranquila. Y Dios está diciendo: arrepiéntese. Y el Señor me lleva y me dice: primero el juicio comienza por casa, y por lo tanto me está diciendo: la iglesia se está contaminando. Se contamina porque ha perdido lo esencial, que es lo que lo sostiene, la fe. Y sin llevarlo al punto del amor, porque si vamos a hablar de amor, como amor es algo que tú no ves, que a veces tú sientes, y como no es por sentir que tú tienes que amar a Dios aunque tú no sientas. Aunque tú no sientas, aunque tú no veas nada. Porque es que mi fe es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que yo no vea. Y no es que yo tengo que sentir y yo tengo que ver. Yo no tengo que ver absolutamente nada, porque donde yo voy a agradar a Dios es cuando yo no vea. Y lo que el mundo va a ver es la evidencia de lo que yo creo. Porque cuando el mundo esté en caos, yo estoy creyendo. Yo tengo fe. Alguien puede darle gloria al que vive. Es mi fe. Es mi fe, Carmencita, la que va a vencer al mundo. Es mi fe la que va a ser la estandarte para poder vencer todas las trabas que me pone el diablo y todas las piedras que me tira cada día. Es mi fe, porque lo que Él quiere derrumbar es tu fe. ¿Para qué? Para que tú no agrades a Dios, porque Él sabe que cuando tú pierdes tu fe tú no agradas a Dios, y porque la única manera que Dios pueda moverse en tu vida es que tú tengas fe, y la única manera que tú tengas que tú puedas agradarle es que tú tengas fe. El mundo lo que ve en ti es algo que ellos no tienen. Ellos no tienen fe. Y ven a un hombre y una mujer que dice: cuando las cosas están mal, dice: va a estar bien. Aunque las cosas marchen mal, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que hay alguien puede darle gloria a Dios. Yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo me va a levantar. No importa cómo se vea la circunstancia hoy, mañana será mejor. Tu familia puede ser que se está tirando, es coming down, pero Dios está buscando uno que se pare en la brecha y que crea. Tu casa puede ser que se está viniendo abajo, pero Dios está buscando uno que se pare en la brecha y que crea. Noé creyó, y lo único que lo sostuvo es la palabra que Dios le había dado. El carácter el carácter que es la evidencia de que Dios no cambia y de que no varía. Y cuando yo me puse a investigar un poco del carácter de Dios, y me puse a investigar un poco de todo esto, y yo dije: oh my God, Dios, espérame. Y el Señor me llevaba a algo impresionante. Ya voy a terminar, porque yo sé que aquí en Estados Unidos no se predica 2 ni 3 horas. Y por más que yo quiera predicar tanto, no. Ustedes no lo aguantan, ustedes ya se quieren ir a comer. Y yo me quedaba impresionada, porque el Señor me hablaba algo impresionante. Y me decía: Yanina, búscate el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8. Y dice que Jesucristo es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Eso me enseña de su carácter. Y luego yo empecé a investigar, y yo dije: espérate, ¿cómo es su carácter, Dios? ¿Cómo es tu carácter? Porque es que necesito conocerte. Y hay tanto de su carácter, hay 50 y tanto, 60 y tanto, hasta más de su carácter que tú puedes conocer. ¿Qué es lo que es el carácter? Es que lo que Dios dijo ayer, Dios lo va a decir hoy, y lo va a decir por los siglos de los siglos. Dios no cambia por cómo tú te sientas. Alguien me necesita escuchar esto. Dios no va a cambiar porque tú te sientes mal. Dios no va a cambiar ni va a pensar diferente porque tú te sientes mal, o porque tú cambiaste, o porque tú pecaste. Dios lo que Él dijo de ti hoy lo dice mañana y por los siglos de los siglos.
existe sombra de variaciones. Él no cambia porque tú cambias. Él no varía porque tú varías. Ese es el carácter de Dios. Por lo tanto, lo único que sostuvo a Noé era el carácter y la palabra de Dios. Dios le dijo: construye un arca. Y como Noé tenía una relación con Dios, él sabía que Dios lo iba a respaldar. ¿Cómo es el carácter de Dios? Dios es decidido. Esa es parte de su carácter. Dios es disciplinado. Cuando Dios decide hacer algo hoy, Él dijo: después que muriera Matusalén, es que yo voy a enviar el diluvio. No fue antes, ni fue 10 años. Él dijo: después que muera Matusalén, yo voy a enviar el diluvio. Y le prolongó los años a Matusalén para ver cuántos se arrepentían. Dios es disciplinado. Es que Dios no cambia, iglesia. Dios es disciplinado. Cuando Él se para en algo, cuando Él decide algo, cuando Él mueve algo. Oh, Dios es un Dios de disciplina. Alguien necesita conocer a su Dios en esta hora. Dios es un Dios fiel. Tú puedes serle infiel hoy, y no porque tú le fuiste infiel hoy, Él dejó de amarte. Él dejó de bendecirte. Alguien me necesita escuchar en esta hora. Dios es un Dios misericordioso. Porque es que yo fallé, es que ya su misericordia. No, su palabra, y Él no va a ir en contra de su palabra, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dijo que su misericordia son nuevas cada mañana, y que el sol sale sobre justos y sobre injustos, y por lo tanto su misericordia va a ir sobre ti, aunque tú no quieras. Y Dios es un Dios valiente. Me imagino que no ha de ser fácil. Y hay tantas características, su manera, su carácter, sus atributos. Noé tuvo que haberlo conocido bien para poder creer en una palabra que le dio y guiarse por su carácter, para seguir construyendo por 120 años. Mi pregunta para ustedes hoy: cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? Porque lo único que agrada a Dios es fe. Y como va la tierra ahorita mismo, como va el mundo ahorita mismo, la gente es lo que más están perdiendo: la fe. Y no quiero entrar en el ámbito de perder el amor, porque si toco el punto del amor, yo me doy cuenta que el amor ya no es sufrido, ni es benigno, ni es ansioso, ni se envanece. El amor ya no tiene eso en estos tiempos. Pastora, ¿qué me quieres decir? Es que se está cumpliendo la profecía y la palabra en nuestras narices y no nos estamos dando de cuenta. Yo necesito repetir esto. Se está cumpliendo las profecías y la palabra de Dios en nuestras narices y no nos estamos dando cuenta. Porque Mateo 24 dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará y la maldad se iba a multiplicar. La razón por la cual Dios le dijo a Noé que construyera un arca y que iba a destruir el mundo era ¿por qué? Por la maldad. ¿Cómo es posible que nosotros, estando en un pueblo tan pequeño y una comunidad tan unida como es la comunidad hispana, hispanos robando hispanos, entrando en las tiendas y disparando en este pequeño pueblo, que nada más de un extremo a otro extremo, hispanos robando hispanos? La maldad se está incrementando y el amor de muchos se está enfriando. ¿Qué yo quiero que usted haga hoy, que usted escuchó este mensaje? Es que su fe no mengüe. Es que no importa lo que usted vea.
Cada vez que usted sienta que su fe se viene abajo, usted se va a Hebreos 11, capítulo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no veo. Aunque yo no veo, Carmen, yo voy a creer. Aunque yo no sienta, yo voy a creer. Aunque digan lo contrario, yo voy a creer. Aunque todo el mundo se vaya, yo voy a creer. Aunque el mundo se venga abajo, yo voy a creer. Porque es mi fe que va a vencer al mundo. Y es mi victoria. Póngase de pie rápidamente. Ahora sí sudamos hoy. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le haya. Nosotros estamos esperando la fe para hacer milagros. Eso no es nada para Dios. Porque Dios puede usar hasta un niño para sanar. Nosotros esperamos la fe para hacer tantas cosas, pero en realidad la fe es una evidencia de que Dios es real en nosotros. Si tú quieres mostrarle al mundo algo, muéstrale la carta de la fe. Tú tienes fe cuando el mundo está en caos. Tú tienes fe cuando te dicen fulano murió y otro y estuvieron al lado tuyo y tú estás creyendo que Dios está guardando a tu familia. Tú vas a tener fe, tú vas a tener fe y tú vas a creer que el Dios que lo hizo ayer, el Dios que lo hizo ayer es el mismo Dios que lo puede hacer hoy y el mismo Dios que lo puede hacer mañana. Es que Dios no cambia, Wanda. Vamos a sostener nuestra fe como nunca. Vamos, ponme un instrumental ahí. Levánteme las manos. Lo único que va a vencer al mundo es mi fe. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 5 versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Wow. ¿Sabes qué es lo que el enemigo vino a robarte? Aparte de quitarte la paz, él vino a robarte tu fe. Cuando tú dejes de creer que Dios lo puede hacer, cuando tú dejes de creer que Dios es Él obra en lo imposible, cuando tú dejes de creer, es donde Él dice: gané. Porque Él le quite lo más importante, lo que agrada a Dios, la fe. Para que Dios haga un milagro en tu casa, en tu familia, en tus hijos, necesitas tener fe. Esa es tu evidencia para el mundo. El mundo va a saber quién tú eres por tu fe. Y va a querer saber quién es ese Dios que tú le sirves. Y va a querer saber quién es ese Dios que tú le sirves por la fe que tú tienes. Eso es lo que ha vencido al mundo. ¿Y quién está en el mundo? Satanás y todos sus principados y su hueste de maldad. Pero si tú y yo nos unimos con fe, vencemos al enemigo. Alguien puede levantar sus manos y darle gloria al que vive. Yo sé que tú has estado esperando por tanto tiempo y has estado pidiéndole a Dios en oración tantas cosas. Y por la espera te has cansado y has dejado de creer. Para alguien en esta noche, en esta tarde, yo vine a hablarte de los patriarcas de la fe, de aquellos que creyeron aunque no vieron. Entre él estaba Noé, que construyó un arca por 120 años según los teólogos, y construyó y construyó y construyó y no vio una gota de lluvia caer, pero siguió creyendo. Porque él sabía que Dios no mentía. Cuando Dios te da una palabra, tú tienes que abrazar esa palabra.
Y tú tienes que caminar con esa palabra, con un escudo en tu mano. Y cuando vengan los dardos del maligno, tú toma el escudo de la fe y pelea por esa palabra. Que nada ni nadie apague lo que Dios ha querido hacer en tu vida. Que nada ni nadie apague el sueño de Dios en ti, el soplo de vida de Dios en ti. Toma el escudo de la fe y apaga los dardos del maligno. La victoria es nuestra. We have the victory, church. We have the victory. If you have faith, you have the victory. Si tú tienes fe, tú tienes la victoria. Tu marido va a llegar a los pies de Cristo. Tus hijos van a llegar a los pies de Cristo. Vamos, yo estoy profetizando en esta casa. Si tú tienes fe, no me apagues esa cámara. Si tú tienes fe, tú tienes la victoria. Porque si tú crees, Dios, eso agrada a Dios. Y eso hace que Dios comience a moverse a tu favor. Si tú tienes fe, lo que tú le estás pidiendo a Dios, pídeselo con fe. Vamos, y no dudes, porque el que duda es como un címbalo que retiña. Un día quiere, mañana no, se va de aquí para allá. Si tú tienes fe, algo sucede. Dios comienza a mover en lo que está en lo natural y entras al mundo sobrenatural de Dios y se manifiesta lo que está en el reino de los cielos y se establece aquí en la tierra. Alguien necesita darle gloria a Dios, pero alguien necesita tener fe en esta casa para ver a Dios obrar. Noé creyó y no se cansó. Enoc fue pregonero de justicia, fue el primero en predicar juicio. Abel creyó por haber escuchado de sus padres de un Dios. Tú estás aquí escuchando del Dios que todavía te ama. Es necesario que tú creas y que abraces ese amor de Dios para ti. Y hoy puede ser que tú no sientas el amor, porque el amor se siente por fe. Todo lo que hacemos en este caminar es por fe, no por vista, no por lo que tú sientas. Es faith. It's your faith, church. Your faith va a vencer a este mundo. It's your faith. Mi pregunta para este tiempo donde you've been asking for so much, tú estás orando y tú estás pidiendo y tú estás pidiendo. ¿Encontrará fe el Hijo del Hombre cuando venga sobre esta tierra? Encontrará fe, encontrará gente con fe, encontrará fe, encontrará fe. En otras palabras, lo que te estoy diciendo, no te canses de creer en las promesas y en la palabra de Dios. Noé no tenía promesa, Noé tenía una palabra y tenía que creer en el carácter de Dios. Era su evidencia para seguir avanzando y construyendo el arca. Tú y yo tenemos tantas promesas que Dios nos ha dado y dudamos tanto del amor, de la verdad de Dios. Dios te ha prometido a ti tantas cosas. Vamos, levanta tus manos ahí donde está. Fe, esposo, fe. ¿Sabes cómo vamos a poder agradar a Dios? Es teniendo fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le haya. El que se acerca a Dios tiene que creer que le haya y que es galardonador de lo que le buscan. Vamos, si tú buscas a Dios, tú no puedes dudar. Si tú te acercas a Él con tu petición, tú no puedes dudar. No importa lo que tú veas. Fe, fe, faith. La fe que vence al mundo. Esa es nuestra victoria. Victory. Victoria, victory, victoria, victory. Oh, you have the victory. Come, I need to tell you that tonight. You have the victory over that situation. Tú tienes la victoria. Alguien necesita recibir esta palabra. Tú tienes la victoria sobre esa situación. Tú tienes la victoria. Ya Dios te dio la victoria. Tu fe le agradó a Él. Señor, Padre, bendícelos, guárdalos.
llévalos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Que su fe no mengue por lo que vea, que tu fe no mengue por lo que escuchas, que tu fe no mengue por lo que sientas. Es lo único que va a vencer al mundo, nuestra fe. Padre, bendícelos, guárdalos, protégelos, llévelos de gloria en gloria y de victoria en victoria, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo que ama a Dios dice que Jehová Dios le guarde, Jehová Dios le bendiga, Jehová haga resplandecer su rostro sobre su vida y tenga de usted misericordia y le dé paz. Amén. Bendiciones, bendiciones. Que Dios le bendiga a todos. Amén.